Muy buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos aquí al canal después de mucho tiempo de inactividad. Madre mía, creo que eran 4 meses lo que decía ahí desde el último video que subí. Pero ya estamos de retorno para hacer nuevos videos y sin nada más de vueltas, pues vamos a lo que vinimos. Ok, entonces para este video vamos a ver un poco lo que es el uso de la librería Scanner, que es la que nos permite capturar todo lo que el usuario introduce por teclado por medio de la consola. Hablar un poco de lo que son las librerías, pues son un conjunto de clases o una clase, y este es un término que vamos a empezar a utilizar más a menudo, el uso de las clases. Y como bien sabemos, una clase está compuesta por métodos y atributos que son propios de la clase. En este caso, esta librería Scanner contiene métodos que nos van a ayudar a capturar todo lo que el usuario introduce por teclado por medio de la consola. Para utilizar esta librería, primero tenemos que importarla al proyecto, escribiendo import java.util.scanner, o bien podríamos directamente escribir scanner y automáticamente la librería se importa. Entonces, para utilizar esta librería primero tenemos que crear un objeto y lo vamos a llamar scanner, que va a ser igual a new scanner. El input stream va a ser de tipo de entrada .in. Entonces, para poder capturar todo lo que el usuario ha escrito, vamos a utilizar el método neckline, que es un método que se encuentra dentro de esta clase. Podemos capturar tanto texto como números si es que queremos trabajar directamente como números. Entonces nos creamos un objeto de tipo string para almacenar y llamamos a nuestro objeto scanner .neckline. Y ahora, para ver si en realidad funciona, podemos imprimir todo lo que hemos capturado con el método neckline. Entonces vamos a correr este pequeño programa y en la consola podemos escribir cualquier mensaje. Escribimos este es un mensaje de prueba, damos enter y vemos cómo correctamente capturamos todo lo que hemos escrito por teclado y luego lo mostramos en la misma consola. Bien, entonces para darle ahora un buen uso a esta librería vamos a hacer una especie de calculadora, que es lo primero que te enseñan cuando ves la librería Scanner. Y nuestra calculadora pues va a tener por lo menos las 4 funciones básicas que tiene cualquier calculadora, que es suma, resta, multiplicación, división. Y para ello vamos a ir creando nuestros métodos, nuestros 4 métodos, y enseguida volvemos. Entonces aquí tenemos nuestros métodos ya creados que van fuera del método main. Dentro del método main hemos hecho una especie de menú para que el usuario pueda escoger qué opción quiere. Y ahora tenemos que comparar cuál es la opción que el usuario ha escogido. Entonces esto podemos hacerlo a través de un if o un case, un switch, que espero que no haya ningún problema con ninguno de los dos. Entonces, para ver la opción que ha escogido el usuario, que lo estamos capturando a través del método neckline, vamos a utilizar una función que se encuentra en la clase string, que es la equals, y vamos a comparar la opción si es igual a 1. En este caso lo manejamos todo como string. Si la opción 1, pues va a realizar la suma. Este método equal se encuentra en la clase string, ustedes pueden verlo presionando control y haciendo clic en equal. Nos va a llevar al método equal que está en la clase string. Entonces, si el usuario ha escogido la opción de sumar, vamos a pedirle los dos números. Podríamos imprimirle en la consola diciendo ingresa el número 1 y luego ingresa el número 2. Luego, obteniendo los dos números, llamamos a nuestra función sumar. Entonces aquí pedimos al usuario que ingrese el número 1 en una variable de tipo entero, lo almacenamos y lo capturamos a través del método netin, que se encuentra dentro de la clase scanner. Igual para el número 2. Pero que hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si mandamos a sumar números reales o cuando lleguemos a la división mandamos a dividir 1 entre 2? El resultado es 0,5 y manejándolo todo como entero nos daría como resultado de esa división
solo nos tomaría la parte entera, no nos mostraría la parte decimal. Entonces, para arreglar ese pequeño problema, tendríamos que manejarlo todos como números reales. Así como la clase Scanner puede capturar números enteros, también podemos capturar números reales con el método netFloat, que está dentro de la clase Scanner. Entonces, haciendo algunas pequeñas modificaciones, cambiando todas las variables, podemos acomodar ese pequeño error. Entonces, convirtiendo todo a float y utilizando el método netFloat para capturar los números, podríamos ya trabajar todos con números reales. Si fuese el caso el que no quisiéramos trabajar todos con números reales y solamente tomar la parte entera, pues trabajáramos con enteros, con int, y utilizábamos el método netInt para capturar solo la parte entera. Ahora ya tenemos el número 1 y el número 2, pues pasaríamos a llamar a nuestro método sumar. Aquí hemos puesto que la suma de A más B va a ser igual o es más, y llamamos a nuestro método sumar. Y aquí nos sale error porque tenemos que cambiar que no sea entero sino float. Una vez cambiados todos a float, pues ya no debería salir error. Dice no starting método. Ya nos está diciendo que no conoce nuestro método sumar. ¿Por qué es esto? Existen dos formas de arreglar esto: convirtiendo todos nuestros métodos en métodos estáticos, utilizando la palabra reservada static, porque nos está diciendo que no conoce a nuestro método, no es un método estático y no podemos hacer referencia dentro de un contexto estático porque el método main es un método estático. Utilizando la palabra reservada static, que es aplicable tanto para métodos como para atributos, entonces transformamos todos nuestros métodos en un método estático. Lo único que nos quiere decir esta palabra reservada estática es que ya sea ese método o ese atributo que no pertenece, siendo un método estático, no pertenece a todas las instancias que se creen de esa clase, sino que pertenece y es propio a esa clase. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, para arreglar, podríamos hacer o convertir este método sumar en estático, y vemos que ya no lo reconoce y no se muestra el error. Y para que veamos eso que decía de que un método estático no pertenece a las instancias que se creen de esa clase, podríamos crearnos una instancia de la clase calculadora, y ahora vemos qué es lo que sucede si llamamos a través de ese objeto calculadora que hemos creado a nuestro método sumar. Vemos que solamente aparece el método restar, multiplicar y dividir, porque esos métodos no son estáticos. Entonces, como decía, un método estático es propio de esa clase y no pertenece a las instancias que se creen de esa clase. Obviamente todo esto no debería estar aquí. Deberíamos de habernos creado otra clase aparte para que pongamos ahí todas las operaciones, y así de esa manera podemos llamar de esa clase directamente a las operaciones que necesitemos. Mientras tanto, podemos dejarlo todo esto aquí, convirtiendo todos nuestros métodos en estáticos y cambiando para que acepten números reales. Luego, si hay un poco de tiempo, podemos crear una clase aparte para llevar todos nuestros métodos a esa clase y poder llamar a nuestros métodos desde esa clase. Una vez arreglado todos nuestros métodos y haciendo las operaciones correspondientes al método, tendríamos que realizar las mismas comparaciones para la lección 2, para la lección 3 y para la lección 4, pidiéndole los números al usuario utilizando el método netFloat y luego llamando a la función correspondiente. Vamos a utilizar la magia del control C y el control V para hacer más rápido, y haciendo unas pequeñas modificaciones cambiamos la opción 2, y como sabemos que esta opción es restar, vamos acomodándolos para todos y luego ya volvemos. Una vez ya creadas todas las opciones, llamando cada uno a su método correspondiente, ya estamos listos para probar nuestra calculadora. Damos correr
y vemos que no sale el menú que hemos colocado. Introduzco la opción a realizar: 1 para sumar, 2 para restar, 3 multiplicar y 4 dividir. Yo introduzco la opción número 1. Usted ha escogido la opción de sumar. Ingresa el número 1, cualquier número, ingresa el número 2. Vemos que la suma dice de 12 más 2 es 14. Está perfecto. Entonces, para hacer todo esto de una manera correcta, hemos creado nuestra clase operaciones. Vamos a pasar todos los métodos a esta clase, y de la clase principal, que es nuestra clase calculadora, vamos a hacer la llamada a cada uno de estos métodos. Todos estos métodos los pasamos a esta clase. Esta clase tiene que tener sus respectivos atributos, que serían A y B, aparte de nuestro constructor. Por defecto, todo constructor lleva el mismo nombre de la clase, además de nuestros métodos getter y setter, que nos van a ayudar a modificar y a obtener los valores de nuestro atributo. Podemos generarlo seleccionando los atributos, clic derecho e insertar código. Aquí podríamos generar también el constructor directamente, pero en este caso vamos a generar los getter y los setter. Seleccionamos ambos atributos y le damos en generar. Y así es como debería de quedar nuestra clase operaciones, con los atributos, con las funciones getter y setter, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero creo que toda clase por defecto debería tener funciones que pudieran obtener y modificar los valores de sus atributos, un constructor por defecto y las operaciones y los métodos que son de esa clase, que en este caso ya no es necesario que sean estáticos. Dentro de nuestra clase principal, para arreglar los errores, obviamente ya no se encuentran aquí los métodos, tendríamos que crearnos una instancia a nuestra clase operaciones. Podríamos poner OP y control espacio para que salga el autocomplete, operaciones, que va a ser igual a new operaciones, y directamente con nuestra instancia llamaríamos a todos los métodos que se encuentran dentro de nuestra clase, tanto para la suma como para la resta y para todas las demás operaciones. Y lo único que resta ahora pues es probar si en realidad funciona. Vamos a escoger la opción 3 de multiplicación y a poner como número 1 3, como número 4, porque yo sé que la multiplicación es 12. Bien, entonces eso sería todo. La idea de todo esto de hacer videos y del canal es también compartir códigos, así que lo voy a dejar este proyecto en algún lugar para que lo puedas descargar si así lo deseas. Si recién estás ingresando a este mundo de la programación, pues puedes suscribirte al canal para no perderte ningún video, o si quieres también puedes compartir el canal con algún amigo o compañero para que este canal vaya creciendo poco a poco. También puedes seguirme aquí en el perfil de Google o en Twitter, en la página de Facebook, y para no dejarlo de lado también el blog, que lo estoy acomodando ahí para mostrar los videos. Y nada, eso sería todo, así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.